a todos. Empezamos con los 10 minutos de retraso, que son de cortesía para los que tienen obligaciones y no llegan a punto, en perjuicio de los que son más puntuales, pero así es la vida. Hoy veo un magnífico aforo, pensando que ahora me informan del partido de fútbol de ¿quién contra quién? Ay, qué mala pata. ¿Eh? Qué mala pata. Bueno, yo es que de esas cosas no estoy muy puesto. Bueno, el caso es que el que os agradezco mucho que hayáis venido. Aquí tenemos a José Luis Asúnsulo, que es conferenciante habitual en esta plaza. Es hombre de enorme currículo, pero como ya casi todos lo sabéis, ¿para qué os voy a cansar con él? Lo mejor es que él empiece y os haga disfrutar del buen rato que seguro pasamos con su facilidad de palabra y su conocimiento universal de todas las cuestiones. Destacar únicamente que así que muchas personas hablan de esas zonas de palabra y de cartografía y a lo mejor de visiones de internet, él sí ha estado. Él ha estado en Crimea, ha estado en Sebastopol, ha estado en la desembocadura del Dnieper, ha estado en Balaclava y ha conferenciado en anteriores ocasiones sobre el crucero Potemkin, sobre la carga de la brigada ligera de Balaclava, etc. O sea que si hay alguien que conoce el terreno dentro de las personas a las que nosotros tenemos normalmente acceso, es él. O sea que con él os dejo. Bueno, pues buenas tardes a todos y ante todo muchas gracias por haber venido. Hablaba antes Luis Carlos del fútbol. Yo recuerdo, y lo digo como anécdota así colateral, ¿no? Dando una conferencia en Madrid, tenía uno de los invitados, era un general que estaba retirado, y a la mitad de la conferencia se levanta y dice, bueno, me tengo que ir al fútbol, con lo cual me hundió el resto de la conferencia. Digo, bueno, el tema del que voy a hablar es un tema que me ha apasionado siempre. Como ha dicho Luis, he estado dos veces en los Días de la Marina Rusa, que es una celebración que se hace en el río Neva, en San Petersburgo, donde va el presidente, en este caso Putin, asistió, y donde se ponen en línea de fila varios buques de la Armada, los más significativos, ¿no? Para que, en fin, es un día de puertas abiertas, donde en Rusia, en fin, lo celebran mucho, ¿no? Después también en Crimea, donde he tenido he asistido al rifirrafe entre marineros ucranianos y marineros rusos, cuando todavía no se había anexionado Rusia, Crimea, pero había ya una rivalidad y se había ya un ambiente muy tenso entre rusos y ucranianos. Y me ha apasionado siempre no solamente la historia de la Marina, sino la historia de Rusia. Porque Rusia es un país muy peculiar, ni es Europa, ni es Asia, es una mezcla, ni una parte europea, ni una cultura europea, pero nunca se ha querido integrar realmente en lo que entendemos por la vieja Europa, ¿no? Bueno, pues entonces voy a hablar de la Marina rusa y sobre todo también del estado actual de la Marina rusa. Rusia, como saben, sufrió una enorme crisis económica en 1991, cuando Gorbachev dijo, bueno, renuncio a ser el presidente de la Unión Soviética, dio el relevo a Yeltsin y vino una nueva etapa rusa. Esa nueva etapa se caracterizó sobre todo por una crisis económica de caballo, porque el sistema de la Unión Soviética era un sistema donde era todo de economía planificada y donde todo estaba interconectado, con lo cual la economía general de esa enorme extensión, que era la rusa y los países que estaban adscritos a la Unión Soviética, pues se manejaban económicamente, aunque ya sabemos que el nivel de vida era muy bajo, pero se manejaban económicamente bien, sobre todo para la construcción naval y sobre todo para el mantenimiento de los grandes buques y sobre todo de la formidable flota submarina de propulsión nuclear, que era la médula, digamos, la médula de la Marina soviética, ¿no? Cuando viene la caída, pues ya no se invierte, los barcos quedan obsoletos, la inmensa flota submarina
de Arcángel, sobre todo de Murmansk y de Vladivostok en el Pacífico, va decayendo. Yeltsin quiere poner un sistema capitalista sin transición de la Unión Soviética al sistema capitalista inmediato, dio como lugar pues, que apareciera una oligarquía financiera mafiosa. En fin, todos sabemos un poco cuál ha sido un poco la evolución política y económica de la Rusia de Yeltsin después. Resultado, que ahora Rusia se encuentra con una flota en el papel muy potente, pero no lo es tanto en cuanto a mantenimiento y en cuanto a una serie de conceptos. Hay otro tema que preocupa ahora en todas las marinas, y es que el concepto de guerra naval va a cambiar radicalmente. Desde la aparición de los misiles hipersónicos y todavía más velocidad, que hacen muy difícil una defensa antiaérea en los buques de flote de superficie, donde, como decía el almirante Treviño, con el que tengo una gran amistad, y es un hombre que realmente sabe de lo que habla, pues un submarino antes, la escolta normal de un portaaviones, por ejemplo, que hay una serie de fragatas o corbetas para defenderse de los submarinos, pues había que vulnerar ese cinturón, lanzar los torpedos y luego retirarse si podía. Ahora no, a 120 millas se lanza un hipersónico en inmersión y a ver quién no para eso. Por lo tanto, el concepto de los grandes buques va cambiando radicalmente. Incluso yo pienso que la era de los grandes portaaviones también va a terminar. No ahora inmediatamente, pero es, en fin, esto es como una especie de preámbulo. La Unión Soviética, ya sabemos que en la parte de la Guerra Fría, pues hizo unos grandes avances técnicos, sobre todo en la navegación submarina. Tenía aquellos colosales submarinos, los Tifón, casi con 50.000 toneladas de desplazamiento en inmersión, capaces de lanzar 5 misiles intercontinentales. No los lanzaron nunca a la vez en pruebas, pero eran monstruos. Me parece que hicieron 6 o 7, de los cuales ahora ya no queda ninguno. Quedó uno, me parece, hace 2 años, pero acabaron desguazando. Luego viene la Marina de ahora, que ha recuperado en el torrotito, es decir, la bandera de proa y la enseña nacional, las antiguas enseñas de la época zarista. Y ahora, bueno, se encuentra la Marina de Rusia en una situación que es muy peculiar, tanto igual como el ejército de tierra. Hemos visto la gran sorpresa que nos hemos llevado todos los que no somos rusos, del fiasco con la guerra de Ucrania. El fiasco de una fuerza aérea que no logró dominar el cielo ucraniano. Una marina en el Mar Negro que tiene el peor de los papeles que puede tener una marina, que no tiene una marina a la que combatir y sin embargo es blanco de drones y de una serie de artilugios que en todo el ingenio del mundo han elaborado los ucranianos. Pero bueno, Rusia es un país inmenso. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, ahora tiene una población de unos 130 millones de habitantes, porque ahora la Federación Rusa, naturalmente, todos los países satélites que englobaban la Unión Soviética han ido con sus independencias, con lo cual ha cambiado completamente el panorama. Pero hay algo fundamental que hablaremos, que es toda la parte ártica, toda la parte norte que va desde Murmansk hasta Vladivostok, que es el gran proyecto de Putin y generalmente de ruso, que es conseguir una carretera ártica, una carretera libre de hielos, para poder explotar todas las inmensas riquezas que tiene Rusia en la parte norte y que no explota ni en petróleo ni en gas, porque no tiene infraestructura de explotación ni puertos en esa parte, aunque está empezando a construirlos, para explotar al 100% toda la enorme cantidad de recursos naturales que tiene. ¿Cómo empieza la Marina rusa? La Marina rusa empieza pues en el Don y en el Volga, ¿no? En la parte de lo que era la hermandad cosaca, y cuando empieza la expansión desde Novgorod hasta Kiev y luego más al sur, pues empieza a haber naturalmente una serie de guerras, una serie de conflictos con los cosacos, las tribus otomanas y tal, y bueno, había barcazas, no había barcos. En 1736 se construye en el Volga el primer buque, que lo construye uno de los primeros zares de los Romanov. La dinastía de los Romanov comienza en 1630, durará 300 años y pico,
Y Mikhail Fyodorovich construye un barco que llama el Frederick. Se lo construyen unos ingenieros holandeses, lo ponen alegremente en el agua para atravesar el Caspio, viene un temporal tremendo y en el viaje inaugural se hunde. Le pasa un poco como al Vasa sueco, que con toda euforia del mundo pues también se les fue al fondo. Bueno, el primer conflicto que había fue con los cosacos, después con los suecos, se firma la paz de Cádiz en 1601 y finalmente el zar Pedro I el Grande, en la batalla de Kerch, vence a los otomanos y abre el mar de Azov a los rusos, desde los dos grandes ríos, desde el Don y desde el Volga, que desemboca precisamente en el Caspio. Vamos a hablar de las flotas, de las 5 flotas que tiene la Federación Rusa. La del Ártico, Mar del Norte, la flota del Báltico, la flota del Mar Negro, la del Caspio y la del Pacífico. Su origen voy a ser breve porque si no estaríamos hablando aquí 4 horas, pero voy a ser breve sobre ese tema. Vamos a hablar primero con la del Báltico. Pedro el Grande es el que funda la Marina rusa. Y la funda porque cuando él se le mete en la cabeza hacer de aquel estuario fangoso, que era la desembocadura del río Neva, que venía del lago Lagoda, al Golfo de Finlandia, se le ocurre la puerta abierta a la cultura europea. Es decir, vamos a hacer una ciudad europea con vistas al Báltico que nos permita la comunicación por el Báltico con los países europeos e incorporar de alguna manera esa cultura cerrada de los boyardos moscovita, incorporar las corrientes europeas. La prueba está que, sobre todo, la influencia francesa fue grande, tanto en la construcción como en la literatura. Las novelas originales de Tolstoy estaban escritas en francés, parte de ellas, ¿no? Bueno, pues Pedro el Grande construye la ciudad de San Petersburgo, la construye de una manera irracional, porque construye la primera edificación que hace, es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y empieza a construir el primer astillero, que es el astillero del Almirantazgo, que es un astillero fortificado. Y ahí se empiezan a construir barcos. También hay unos astilleros también en el norte, en Arcángel, donde encarga barcos. Pero hay un problema tremendo que además en España vamos a sufrir las consecuencias, y es que el pino nórdico y el alerce no es madera adecuada para la construcción naval. Y no tienen el roble, no tienen la variedad de maderas que podemos disponer más en el sur de Europa, y entonces los barcos duran 6 años, 7. Luego hablaré un poco de lo que nos pasó a nosotros con los barcos que se compraron en tiempo de Fernando VII. Bueno, San Petersburgo, en esta parte, el Golfo de Botnia, que permanecen helados casi el 45% en invierno, con lo cual San Petersburgo también está helado, y necesitaban una salida a mares más cálidos, porque geográficamente Rusia tuvo un hándicap en la marina. Primero, Arcángel, en el Mar Blanco, está a 40 kilómetros del Mar Blanco, se hiela en invierno. Vladivostok, en el Pacífico, se hiela. En la flota del Mar Negro tiene la servidumbre del Bósforo, Mármara y Dardanelos, que está en manos de los turcos. El Caspio, pues es un mar interno, no se sabe si internacionalmente es mar o lago, ¿no? También hay un problema en ese tema. Bueno, pues aquí Pedro el Grande con el tema de la construcción de San Petersburgo. Este es un viejo dibujo del primer astillero, que fue el astillero del Almirantazgo, que se llamaba así. Luego se construyó otro astillero en la isla de Basilik, que es una isla pegada a lo que es el casco urbano ahora de San Petersburgo, y se empezaron a construir barcos, muchísimos barcos. La evolución de construcción naval, pues se construyó luego el primer barco de vapor, todos los grandes acorazados, muchos rompehielos a lo largo de los años se fueron haciendo, y los astilleros de San Petersburgo fueron punteros dentro del contexto de lo que era la construcción naval militar rusa de primer orden, ¿no? Bueno, esta es otra visita del... Y esta es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que como digo fue la primera edificación. Que por cierto, la única playa que hay en San Petersburgo está en esta zona, que cuando los rusos, cuando viene un poco de sol, van todos a bañarse
o los que pueden, ¿no? En la playa de San Pedro y San Pablo. Esta es la plaza del Almirantazgo, que se hace ya en el siglo XIX, y esta es una vista de la ciudad de San Petersburgo. Aquí está la isla de Borskaya, donde están los astilleros. Esta es la isla de Kotlin, donde está la ciudad de Kronstadt, que está a unas millas a la salida, que por cierto, el río Neva, que no tiene más que 70 kilómetros de largo, pero arrastra mucho sedimento, va colmatando la salida de San Petersburgo. Yo he estado en algún barco y veíamos cómo se hacía ese para seguir una canal que ya estaba derogada, en fin, que hay sus problemas. Esto es una de las fortalezas que se construyeron a últimos del 18, que guarnecen, y hablamos del tema de Fernando VII. Fernando VII, cuando acaba la guerra de independencia, necesita barcos, porque hay un clima de insurrección americana, necesita llevar barcos, y entonces en 1815, él llega en 1814 de su exilio, en 1815, Pablo Morelos, con el San Ildefonso, que es uno de los pocos barcos de la inmensa flota que teníamos, que es aprovechable, porque muchos de ellos se hundieron por falta de carena, el Santana, por ejemplo, en La Habana, muchos barcos de estos, pues entonces quiere comprar barcos y tiene un gran marino que se llama José Vázquez de Figueroa, que compra una serie de corbetas, las compran los franceses con tripulación francesa y las manda a Cuba, pero necesita barcos de línea. Y entonces ahí viene la gran estafa. El embajador ruso se llama Dmitry Tutashev, y Dmitry Tutashev, con la camarilla de Fernando VII, que no tienen ni idea de barcos, pero sí tienen idea de recibir todo el dinero, como Skoikis, como, en fin, con una serie de personas, compran unos barcos completamente inútiles, que cuando llegan a Cádiz no se pueden aprovechar. Se arregla como se puede un barco, que era el Pedro el Grande, y entonces Porlier, con una expedición, sale hacia América, pero tiene que volver a la mitad del camino, porque el barco empieza a hacer agua y aquello no había. En fin, fue uno de los... por el hecho de estar hechos con ese pino y esos alarces del norte, ¿no? Bueno, vamos ahora, este es el Aurora. La historia de la base de San Petersburgo es tremenda. En el año 1922 hay una gran sublevación en la isla de Kronstadt, de tipo anarquista contra los bolcheviques. Es una gran sublevación que pone en jaque lo que iba a ser después el comunismo, y es que los marineros de Kronstadt, con todo ese bagaje del Potemkin que había pasado en 1905 y todo aquello, se consideran protagonistas de la gran revolución rusa, pero no toleran a los bolcheviques, son más bien anarquistas. Y entonces se rebelan contra ese tema. Había Raskolnikov, que era el presidente del comité de los marinos, se rebela contra el Politburó de San Petersburgo, está Yorsinoviev, que es el presidente, con lo cual hubo un enfrentamiento militar tremendo, donde Tukhachevsky, que es uno de los mejores generales bolcheviques, pues invade la isla de Kronstadt y los domina, porque cometieron la gran torpeza de sublevarse cuando el mar estaba helado, cuando los grandes barcos y acorazados no tenían ni siquiera energía ni petróleo para mover las grandes torres, y en fin, fueron masacrados, muchos tuvieron que escaparse a pie por el Golfo de Finlandia helado hasta Finlandia, ahí los metieron en un campo de concentración. Bueno, esto es una foto de cómo van por el Golfo de Finlandia helado, cuando es el primer barco de vapor que se construyó. Este es el Marat, cuando la Segunda Guerra Mundial, los americanos, cuando hacen el sitio de Leningrado, que es un sitio que dura 2 años, lo primero que hacen es machacar con los Stukas los grandes barcos que daban entonces en Kotlin, en Kronstadt, y uno de los barcos que hunden de una manera fulminante es el acorazado Marat. Y luego hay un baldón, digamos así, en la marina rusa, y es el torpedamiento del William Gustloff, que fue un transatlántico que en 1945, con más de 10.000 refugiados a bordo, que venían huyendo alemanes, que venían huyendo
del avance soviético, atestaron el barco salió a navegar y un submarino ruso lo hundió y hubo más de 9.000 ahogados. Es la catástrofe mayor en la historia de la humanidad de un naufragio. Bueno, el Titanic es un enano al lado de lo que pasó. El barco fue hundido por un marinero soviético, vamos, un capitán soviético, que era Alexander Marinescu, de origen rumano, que luego murió alcoholizado. No creo que por arrepentimiento, pero vamos, fue tremendo. Este es el famoso capitán del submarino. Y hay un hecho que es poco conocido. En 1975 hubo un motín a bordo de una fragata de última generación entonces de la Unión Soviética a cargo de este hombre, que era Valery Sablin. Valery Sablin era comisario político de la fragata. El sistema político soviético era un poco, se consideraba casi el comunismo como una religión. Y entonces había el comisario político que se encargaba de adoctrinar y de mantener la moral y el espíritu soviético en las tripulaciones, y este hombre, que era con el mismo rango del comandante de la fragata, logra convencer a un grupo de marineros, se sublevan, se apoderan del barco. Es en la época de Brezhnev, y Brezhnev manda a hundirlo. Y finalmente no hubo necesidad porque se rinden y fue fusilado 2 años más tarde, ¿no? Esto es un caso tremendo. Bueno, este era el barco famoso, la fragata famosa. Y aquí vemos cómo en invierno, una fotografía aérea, cómo el Golfo de Botnia se hiela. Todavía no está el Golfo de Finlandia totalmente helado, pero naturalmente los rusos necesitan desesperadamente una salida al mar libre. En el año 1945, en febrero, los primeros días de febrero, se celebra la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta, que se hace en Crimea, pues ahí intervienen los 3 grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin. Y lo que exige Stalin es que el avance que van teniendo los soviéticos, eufóricos ya después de la victoria de Stalingrado, pues exigen un territorio de soberanía rusa en el sur del Báltico. Es decir, concretamente al norte de Polonia y al sur de Lituania, que se llama Kaliningrado, que es un territorio que actualmente está allí. Pero claro, los soviéticos habían hecho su composición de lugar, estamos invadiendo las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, tenemos Kaliningrado, y luego tenemos Polonia y luego tenemos la Alemania del Este. O sea, tenemos toda la ribera oriental del Báltico nuestra, ¿no? Lo que no sabían es que en el 91, cuando se extingue la Unión Soviética, esas 3 repúblicas van a declararse la independencia y Kaliningrado queda aislado. Kaliningrado, solamente su nombre ya levantó polémica, porque el nombre está en honor de Mikhail Kalinin, que era un miembro del Politburó, del Comité Supremo, central del Partido Comunista, que fue uno de los que firmó el ajusticiamiento, mejor dicho, la ejecución de 20.000 oficiales polacos en Katyń. Claro, a los polacos que le ponen el nombre de Kaliningrado no dijeron ni mu cuando estaban en la esfera soviética, pero ahora están reclamando que se cambie el nombre, porque es ignominioso para ellos que se llame Kaliningrado a esa parte, que nunca debió de haber existido y que fue una cesión vergonzosa que hicieron los 3 grandes, a pesar de que Churchill en sus memorias trata de disculparse, que bueno, tal y cual, pero nunca era la parte de la antigua Rusia oriental, Königsberg, que ahora se llama Kaliningrado. Bueno, aquí se ve la parte de Kaliningrado y de las 3 repúblicas, Lituania y tal. Bueno, pero hay un problema. Estas son fotografías que están bastante mal. Kaliningrado en esa parte tiene una faja de arena, que lo que se llama el lagón un enorme lagón de agua que no permite la salida y hay que abrir un canal, ¿no? Es el lagón del Vístula, aunque el Vístula no desemboca ahí, sino un poco más al sur, pero le llaman el lagón del Vístula. Entonces, los soviéticos han abierto un canal. Aquí está la ciudad de Basilik, que es una de las de Kaliningrado, donde también hay astilleros muy importantes. Ahí tienen una flota de guerra también bastante numerosa. Y entonces
este canal los polacos han abierto otro paralelo para poder salir al mar Báltico con gran cabreo, digámoslo así, permítanme la expresión, de los rusos. Han hecho este canal que queda un poco más al sur, pero que les permite perforar esa franja de arena para pasar al Báltico. Y hay otra de las vistas, esto está hecho por los polacos, mucho más moderno. El mar está muy colmatado en esa zona, hay muy poco fondo, hay que dragar salidas continuamente. Incluso en Königsberg, lo que es ahora Kaliningrado, en el siglo XIX al final no había más que 2 metros de profundidad, con lo cual era muy poco, era para unas barcazas a lo sumo. Pero hay un tema muy importante, que puede ser un futuro punto de fricción entre los dos bloques, que es el paso que une ahora Kaliningrado con Bielorrusia. Ese paso, que se llama Suwałki, por un pueblo polaco, son 70 kilómetros de vía férrea y de carretera que pasa por la frontera sur de Lituania y la frontera norte de Polonia, pero es territorio OTAN. De manera que la única comunicación que tiene por tierra Kaliningrado después de la independencia de las repúblicas bálticas es esa franja de ferrocarril. Y cuando estalló la guerra de Ucrania, Rusia, para no romperla o que no se rompiera el nexo de unión con Bielorrusia, que es su gran aliado, acumuló muchas tropas. Y hubo una represalia, Lituania prohibió el paso de los ferrocarriles y hubo un momento de tensión grande. Ahora eso está paliado, siguen pasando trenes rusos o bielorrusos uniendo, pero es un punto de futura fricción. La flota del Mar del Norte. Bueno, esto vamos a poner. Esto es Arcángel. Arcángel tiene, hay dos ciudades importantísimas, una es Arcángel y otra es Murmansk. Arcángel, que está está en el río Vina, a 40 kilómetros del Mar Blanco, pues tiene un problema, y es que en invierno hay hielos. Arcángel tiene una serie de astilleros muy antiguos, Salombala es uno de ellos, Virovskaya es otro, a orillas de todos los ríos y de toda esa cuenca, enorme cuenca fluvial que tiene Arcángel. Pero Arcángel militarmente es poco aprovechable, digo, por los hielos. Y entonces se crea en 1916, por el zar Nicolás II, la ciudad de Murmansk, que está en la península de Kola, pero que la influencia de las aguas cálidas de la corriente del Golfo libera de hielos todo el año. Y entonces es la primera base, o sea, la base naval submarina por excelencia de la flota rusa. Ahí se calcula que ahora hay en total, unos 40 submarinos de propulsión nuclear. Hay 2 tipos de submarinos que son gasoil eléctricos todavía, que son los Kilo y son los Alda. Son 2 tipos de submarinos que son pequeños, son de 3.000 toneladas o 4.000 como máximo en inversión. Pero toda la flota submarina muy obsoleta, quitando 2 modelos que ahora veremos, que son los Yasen y son los Delta 4, que son nuevos relativamente, hechos ya a principios de los años 2000. Bien, el tema es que durante la Primera Guerra Mundial se necesita ese puerto, se abre el puerto de Murmansk y hay una anécdota trágica, y es que el Lord Kitchener, que es el jefe del ejército británico, quiere asistir a la inauguración de Murmansk y embarca en Escocia y un submarino alemán hunde el barco y Lord Kitchener muere ahogado. No se recuperó nunca su cadáver. Esta base es muy importante, hay una fotografía, es una fotografía actual de los astilleros, tiene enorme cantidad de astilleros donde se construyen submarinos, pero tiene un gran problema. Durante la Segunda Guerra Mundial era el sitio de recepción de todo el material de guerra que venía por el Mar del Norte y que los aliados, tanto Inglaterra como Estados Unidos, con una, digamos, parada en Islandia, hubo una gran catástrofe que se llamaba el convoy PQ-17, donde 39 buques, más de 29 fueron hundidos por la aviación alemana, por un auténtico desastre de planificación por parte de los aliados. Y es curioso, me conozco bastante bien las memorias de Churchill, las que escribió sobre
la Segunda Guerra Mundial y que le dieron el Premio Nobel de Literatura. Fue muy controvertido, oiga, esto es historia, no literatura y tal. Bueno, eso es otro tema, donde él intenta decir que no sabía nada, pero fue una auténtica catástrofe. El gran problema que ahora hay en Nusmar es cómo se deshacen del material radioactivo de todos esos submarinos obsoletos que no navegan ya. Un submarino, la cualidad principal, eso lo diría muy bien el almirante Treviño, es ser silencioso en inmersión. No solamente su radio de acción, sino el silencio. Los sistemas que hay ahora acústicos de sonidos, con inteligencia artificial, incluso con personas muy especializadas en saber matizar los sonidos, si son de delfines, ballenas, es impresionante, ¿no? Pero claro, con el paso del tiempo, la fatiga del material, los engranajes de máquina, tanto los generadores como toda la conducción de líquido refrigerante de la pila atómica a los generadores, eso produce ruidos y los submarinos quedan fuera de combate. Pero ¿qué se hace con el material radioactivo? Entonces, primero hay que quitar el agua, el líquido aislante, encerrarlo muy herméticamente y tirarlo al mar. Se calcula que 17.000 toneladas de material radioactivo se han tirado en el mar de Barents durante la Guerra Fría. Es más, no solamente, y quedan unos 200 y pico generadores todavía en superficie que hay que deshacerse de ellos, que tienen una contaminación impresionante. Entonces, eso todo se tiraba en el mar de Barents. Pero claro, los vecinos de al lado, los noruegos, cuando viene la caída de la Unión Soviética, ya se plantan. Y dicen, esto no puede ser, porque está ahí una cantidad de residuos tremendos, hay una cantidad están desguazándose submarinos constantemente y desembarcan. Incluso se calcula que más de 13 submarinos enteros, sin tocar, se han hundido en el mar de Barents para evitarse costes de desguace. Se han hundido ahí, ¿no? Entonces, es un auténtico cementerio de submarinos que constituyen un gran problema. Así que tenemos en el mar de Barents una cantidad de residuos radioactivos relativamente a poca profundidad y lo que se consiguió, los noruegos lo que consiguieron es que el material radioactivo se tire muchísimo más hacia el este, hacia las islas de Francisco José y por esa zona, en el mar de Kara, se tiren por ahí y que se alejen de la costa. En el año 96 se crea el Consejo Ártico, que son todos los países que están en el Círculo Polar Ártico, que son 8 países, donde ahora están disputando quién va a explotar los recursos, que son enormes, desconocidos, pero potencialmente muy importantes, y ahora está pues, el plan de Putin de hacer la carretera ártica con unos rompehielos que están en construcción impresionantes, pero que han quedado medio paralizada la construcción por la guerra de Ucrania. Una guerra que si Putin llega a saberlo, no se mete en ella, porque pensaba que iba a ser, para mí, aunque ya es cuestión de la flota del Mar Negro, el hecho de haber entrado en Crimea sin pegar un tiro fue la perdición, porque si no, dijeron, estos no resisten, metemos tropas cerca de Kiev y en Kiev los dominamos, ¿no? Bueno, estas son fotografías de los desguaces de los submarinos. Este submarino, el K-157, estuvo 16 años inactivo, luego ya se hundió, pero se hundió trágicamente porque ya no tenía flotabilidad, lo llevaron unos pontones, cuando se hundió murieron 9 marineros por un error de maniobra. En fin, está plagado de accidentes. Este es el Kursk famoso de la serie Oscar, que los submarinos se construyeron en los años 80, y aquí cuando se sacó el submarino, pues, se acordarán del famoso accidente de la explosión de un torpedo, pues se empezó a desguazar. En cuanto a la flota de superficie, tienen un portaaviones que se llama el Kunstov, almirante Kunstov, que se caracteriza porque no sé por qué extraña razón sus máquinas, que no son de propulsión nuclear, producen unos gases, que es el hazmerreír de todo van siempre con un penacho de humo tremendo. Es un barco que se hizo como prototipo
Es un auténtico desastre, pero se mantiene como símbolo. La base la tiene en Mursmat y se mantiene como símbolo. Ha tenido grandes problemas, ha perdido aviones, ha tenido un derrame de más de 500 toneladas frente a las costas de Irlanda, hubo un gran problema internacional, en fin, no tiene más que averías, pero lo mantienen, el Kustulov. Luego tienen como buque insignia, un buque que es de la clase Kirov, 26.000 toneladas, impresionante, pero es muy viejo, lo que pasa es que han modificado todo el armamento, pero no deja de ser viejo. Y además, lo que decía al principio, estos grandes barcos de superficie están llamados a desaparecer, porque la nueva guerra naval va a ser de otra manera. Todos sabemos que las guerras, las grandes guerras, producen unas modificaciones de armamento, de tácticas y estratégicas en función de las armas que van saliendo. La Segunda Guerra Mundial es la época de la combinación entre la Fuerza Aérea y los carros de combate, que dieron el triunfo a los alemanes en los primeros años de guerra, pero lo mantienen como símbolo para dejar boca abiertos a los cubanos cuando entra en la Bahía de La Habana o en La Guaira en Venezuela, ¿no? Todos se quedan ahí, bueno, pero realmente militarmente es una ruina porque es un barco que gasta muchísimo en mantenimiento y luego pues hay en adiestramiento y tal, pero militarmente, es decir, a pesar de todo su aspecto impresionante, militarmente pues es un barco que está llamado a desaparecer y pronto además. Esa es mi opinión. Luego hay este es en Moscova. Esto lo he visto yo en Sebastopol. Sebastopol tiene dos entrantes, uno que estaba reservado a la flota de guerra y desde arriba se veía, eran con sus lanzacohetes y tal y cual, pero se ha demostrado que un hipersónico de los ucranianos, después de estar en la isla de las serpientes, cerca de la desembocadura del Dniester, lo hundió, vamos, lo destrozó. De los submarinos, este es el tipo Tifón, que ya no existe, pero que fue en su día el terror de los mares. Estos son de la clase Kilo, que existen, que son de propulsión diésel eléctrica y que mantiene varios. Entre ellos, pero son submarinos que solamente operan en mares internos. Tienen poca autonomía y se utilizan en el Báltico, se utilizan en Kaliningrado, se utilizan en el Mar Negro. Ya no, pero en el Mar Negro había varios. Estos son los Alda, también General Electric, y vienen ya los más modernos, que son los Aquila. Aquí están. El Delta 4, que es el más moderno que tienen, que son de los principios de los 2000, que es verdaderamente un barco que tiene más de 15.000 toneladas en inversión, pero hay pocos ejemplares nuevos, ¿no? Y después aquí están los Oscar, que es de la misma serie del famoso Kursk, que también son muy obsoletos. Son de los años 80, estamos ya en 2025, o sea, echándole cuentas, sobre todo por fatiga del metal, estos barcos no les queda mucha vida. Estos son los más modernos que hay, los Yasen, que también tiene unas 8.000 toneladas de inversión, y que estos sí son modernos. Estos ya son del 2004, 2005, donde hay varios ejemplares en Mursmat y en Vladivostok, en el Pacífico. Bueno, este es el Círculo Polar Ártico, este es el norte de Rusia, y ahora viene el gran litigio. Trump quiere Groenlandia, aunque tiene una base militar muy fuerte, que es la de Thule, está en Groenlandia, pero Putin lo que quiere es tener una buena fuerza militar en el Ártico, porque para él es fundamental que se consiga la vía libre de hielos, porque todo el norte de Rusia, todo el norte siberiano, la cantidad de recursos naturales que hay, como decía antes, tanto en gas, en petróleo, en lo que se quiera, no se puede explotar porque falta infraestructura portuaria y falta tener, ahora el cambio climático va reduciendo la cantidad de hielo, pero se necesitan grandes rompehielos. El primero que hubo fue el Lenin, del año 1950, de propulsión nuclear. Fue el primer barco de superficie de propulsión nuclear del mundo, que ahora se conserva en Mursmat, en el museo, pero hay otros que van. Como digo, la idea es unir a Mursmat, el Arcángel, con Vladivostok y hacer una vía libre de hielos o bien pastoreados los convoys mercantes por buenos rompehielos,
Y es otro de los objetivos chinos, que es uno de los motivos de conversación entre los chinos y los rusos, porque Rusia también, en China, para exportar sus materiales, le conviene más esta vía, sin escalas, y además en países que no va a tener conflicto. Ya sabemos que el canal de Suez está condenado hasta que no se arregle el tema de los hutíes en el Yemen. Eso está prácticamente bloqueado. Yo conozco marinos mercantes que ya no pasan por el canal de Suez. Muchos barcos ya no pasan, con lo cual se encarecen el transporte. Estos son los rompehielos que existen ahora y este es el grande. Bueno, este es uno de los rompehielos que hay, pero luego viene, este es otro que está en el Ártica, es otro que se ha hecho una serie de ellos, tienen unos 40 rompehielos. Y ahora Estados Unidos, desde Alaska, está construyendo también rompehielos. Tenía 6 y ahora está construyendo más porque están todos mirando al Ártico. El Ártico es muy importante para el futuro. Puede ser también un punto de tensión en ese tema, ¿no? Y este es una maqueta de uno de 60.000 toneladas que quieren construir, pero bueno, tienen ese problema económico. La flota del Mar Negro, no voy a explicar aquí la historia, es una pena, pero la flota del Mar Negro tiene su origen en Catalina la Grande, en el año 1770, la batalla de Cesme, después en 1828, ya muerta Catalina, la Navarino, después comienza la guerra en el Mar Negro en 1853, la famosa batalla de Crimea, etcétera, etcétera. Pero los rusos han consolidado, a través de Potemkin, una serie de ciudades que existían, pero no estaban desarrolladas, como fueron Sebastopol, fueron Kherson, donde estaba, por cierto, enterrado Potemkin, y ahora con la guerra de Crimea los rusos han sacado los restos para que no caigan en manos de los ucranianos, y también la ciudad de Nikolaev, donde hay unos importantísimos astilleros donde se construyeron barcos como el acorazado Potemkin, y después ya, bueno, Odessa, ahora que está en Crimea, y bueno, pues ahí había, después de haber derrotado a los otomanos, pues se convirtió en un lago ruso. Bueno, este es Potemkin, el famoso Potemkin, la batalla de Cesme, la batalla de Navarino, la batalla de Sinope, que fue el comienzo de la guerra de Crimea. Esta es una vista de una de las entradas de Sebastopol. Arriba hay una avenida preciosa en Sebastopol, donde la marinería, en tiempos del zar, tenía prohibido pasear. Y en el año 1905, unos marineros se les ocurrió pasear por ahí y fueron abofeteados por oficiales que los encontraban. Eso motivó toda una... Ya hemos hablado aquí en una ocasión de la rebelión del acorazado Potemkin, que es una consecuencia de la derrota en Tsushima del almirante Rozansvensky contra los japoneses. Bueno, esta es la famosa... Hay otra guerra, que es la guerra de los principados venuvianos, que es en el año 1877-78, que se firma con la paz de San Esteban, y que hay una anécdota también, que cuando estalla esta guerra, una persona, un jovencito, se enrola como marinero en un barco inglés, el Mavis, porque quiere ser marino, es escritor, y cuando pasa el Bósforo le dicen, no, está en guerra y usted tiene la nacionalidad rusa porque es polaco. En aquel momento el ducado de Varsovia estaba bajo la jurisdicción de Alejandro II. Pues usted, le aconsejamos, dice el capitán, quédese en Turquía, que nosotros vamos a ir a Kerch y al volver los recogemos. Este era Joseph Conrad, el famoso escritor, ¿no? Bueno, ahí en los astilleros de Nikolaev se construye el Potemkin, que está aquí, no voy a hablar mucho del tema. El Potemkin en junio de 1905 se rebela en Sebastopol, va a Odessa, en Odessa hay un entierro, ahí están los rebeldes, es un tal Bakulenchuk, que muere en el motín, lo sustituye Matusenko, que es otro marinero, y que es el que organiza todo el periplo de varios días que hace el Potemkin por el Mar Negro, hasta acabando en Constanza, en Rumanía, donde ya se dispersa el tema, ¿no? Bueno, estas fotografías
Este es Matusenko, que fue el jefe del motín, había sido maquinista terrestre. Ahí se ve. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, dos buques de guerra alemanes, el Joven y el Breslau, pasan el estrecho de los Borges, se alían con los turcos, según los marineros, y se les pone el cez rojo y combaten durante toda la Primera Guerra Mundial en el Mar Negro. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, von Manstein ocupa Crimea, parte de los cañones de costa que quedaron utilizados por los alemanes. Esta es la conferencia de Yalta. Roosevelt está malísimo, morirá en abril. El Congreso, en la conferencia fue en enero, él muere en abril. Y Churchill, que estuvo en la conferencia, en la siguiente, que era la de Potsdam, el mismo año, resulta que pierde las elecciones y solamente asiste a las primeras sesiones. Pero ahí en esas dos conferencias se configura el nuevo mapa geopolítico que hemos venido sufriendo, entre comillas, en la parte occidental, ¿no? Que fue la creación de la Europa como la parte de la mitad de Europa comunista. Este es un monumento a los marinos de Sebastopol. Esto es Balaclava. Balaclava hay una cosa muy curiosa, y es que tiene una entrada subterránea para submarinos, que cuando eran ucranianos lo convirtieron en un museo, y yo estuve allí. Y después, ahora, al llegar los rusos, lo han vuelto a rehabilitar como base de submarinos. Entonces, unas entradas, salidas. Y dentro pues se reparaban, había una especie de doble canal y se reparaban los barcos. Este es el mar de Azov. El estrecho de Kerch, cuando viene la guerra de Ucrania, todo lo que es la península de Crimea, que es esta parte de la izquierda, está separada por el estrecho de Kerch de Rusia. Cuando Putin domina el Crimea, la península, manda a construir un puente. Ese puente lo construye en 2018, y ese puente en el año 2022, cuando estalla la guerra con Ucrania, es un puente que mide 18 kilómetros, lo sabotean y lo bombardean, ¿no? Por eso la flota del Mar Negro rusa, en el 30% se calcula que el 30% de las unidades de superficie está fuera de combate. Por los drones, por los baby ship, por los drones submarinos, o submarinos no, en superficie. Total, es una flota que, como decía antes, se encuentra en el peor de las situaciones que puede haber una flota. No tener enemigo con quien luchar en superficie. En la única fragata que tenían los ucranianos, los propios ucranianos lo hundieron, porque sabían que no se podían enfrentar, pero no querían que se hiciera, que lo tuvieran. Bueno, este es el famoso puente. El puente tiene una cosa muy curiosa. Bueno, esto es el famoso ataque que se hizo. La flota del Mar Negro también quería una salida al Mediterráneo, y entonces se estableció un acuerdo con Siria, se hizo la base de Tartus. La base de Tartus, en 1970 y tantos ya empezaron a haber barcos, en 2005 se condonó la deuda, y en el año 2017 se llegó a un acuerdo para hacer un territorio de soberanía en Tartus, que está aquí, que sea únicamente ruso, y ahí no puede entrar nadie durante 49 años, prorrogarlo hasta los 25. Eso se vino abajo. Con la caída de Bashar al-Assad se fue todo al traste. Por eso ahora de vez en cuando leemos alguna noticia. Barcos rusos por Baleares. Bueno, son los que están escapando de Tartus. Porque Tartus, después de haber machacado a los disidentes de Bashar, haberlos machacado, ahora resulta que los que han sido machacados son los que tienen el dominio de Siria. Por lo tanto, esos barcos ahora son muy vulnerables para ataques de superficie. Por eso los están retirando. Aquí se ve, está enfrente de Chipre. Esta es la base de Tartus, en vista aérea, que ahora ya se está desmantelando. Y la flota del Mar Caspio. La flota del Mar Caspio, dice, bueno, es una flota, pero bueno, hay barcos de guerra, hay varias fragatas y corbetas. ¿Y cómo pueden llegar al Mar Caspio fragatas y corbetas si no hay astilleros? El único astillero histórico que hace barcos pequeñitos es el de Kazán, Volga arriba, a muchísimos kilómetros del Caspio. Cuando viene la independencia, pues Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, la parte sur es otomana, pues cogen la independencia. Pero es importante, un barco ruso del Caspio, de la base de Astrakán,
lanza un misil a Siria perfecto, un misil de largo alcance, lo lanza desde uno de los barcos del Caspio. Pero hay un tema. ¿Cómo consiguen los rusos llevar barcos de guerra al Caspio? Pues muy sencillo. Los dos ríos, el río Don, que desemboca en el Azov, y el Volga, que desemboca en el Caspio, hay un momento que los dos cauces casi se juntan. Este es el del Don y este es el del Volga. Pues basta hacer un canal que se construye en los años 50, con lo cual los barcos que vienen de Azov, que tienen calado, suben por el Don, se meten por el canal tiene 9 esclusas, porque el mar Caspio está a 28 metros debajo del nivel del mar, y ahí de esta manera, escalonadamente, los barcos de guerra pueden pasar. Y esa obra gigantesca se hizo. O sea, aquí se ve los canales, las esclusas, para unir la ciudad de Astracán. Hay esas corbetas que están en el mar Caspio. Ahora vamos a la flota del Pacífico. La flota del Pacífico, Vladivostok, y con eso voy a acabar pronto para no cansarles mucho. La flota de Vladivostok, pues cuando Rusia comete la torpeza, ahora se arrepienten y se tiran por el suelo de haber vendido Alaska a los Estados Unidos en 1867, pues bueno, ellos crean un territorio propio, el territorio es chino. China, muy presionada, les vende el territorio por el Tratado de Aigún, a orilla del río Asuri, muy cerca del río Amur, y les vende Vladivostok, que Vladivostok es una aldea. Entonces Alejandro II ordena a Nikolai Muraviev, que es un militar y además explorador, que haga un puerto. Y se hace un puerto en Vladivostok. Vladivostok empieza a tener un auge tremendo y sobre todo va a ser el punto de entrada por el Pacífico de muchos productos. Fíjense que Vladivostok está frente al arco japonés del archipiélago, es un centro comercial importantísimo. En el año 1871 se hacen los 2 primeros cables submarinos, uno a Nagasaki y otro a Shanghái, y en el año 1903 se acaba el Transiberiano, que es la unión entre Vladivostok y Moscú, que son 9.000 kilómetros de vía férrea. Con lo cual el auge de Vladivostok es tremendo, ¿no? Ahí viene la primera flota del Pacífico, que va a resultar hundida en la batalla del Mar Amarillo por el tema de Port Arthur. Viene la segunda intervención rusa con Rozhestvensky en la isla de Tsushima, también son de la escuadra rusa, pero Vladivostok aguanta, y cuando llega la Revolución Rusa, las fuerzas aliadas rusas, británicas, inglesas toman Vladivostok muy momentáneamente, pero luego ya se incorporan a la Unión Soviética. Será una ciudad prohibida hasta 1991. O sea, el acceso a Vladivostok, secreto, base naval submarina impresionante, donde hay los mejores submarinos soviéticos, está ahí. Hoy día es importantísimo, tiene unos 600.000 habitantes y es un centro comercial tremendo, ¿no? Es decir, es la puerta al Pacífico de Rusia y es importantísima en la economía rusa. Bueno, este es Nikolai Muraviev, el fundador de Vladivostok. Esta es la ciudad, hay una especie, le llaman también el Cuerno de Oro, imitando a lo de Estambul, que es una entrada que tiene. Esta es una vista de Vladivostok. Y aquí está la construcción del Transiberiano, el primer Transiberiano, que por cierto el combustible no era carbón, era leña, por la cantidad de bosques que atravesaban esos miles de kilómetros. Este es Rozhestvensky, el almirante que fue derrotado por el almirante Togo en Tsushima en mayo de 1905. Este era su barco insignia, esta es la batalla, fue totalmente hundido. Se portó muy bien el almirante Togo con él, porque fue hecho prisionero. En uno de los barcos supervivientes fue el mítico crucero Aurora, que se refugió en Filipinas y que luego hizo el famoso cañonazo que inició la Revolución de Octubre en el Neva, frente al Palacio de Invierno en 1917. Este es el Mikasa, que se conserva, es el barco insignia de Togo, que está en Japón. Y luego viene ya, y para terminar, viene el problema de las islas Sajalín y las islas Kuril. Rusia ha deseado siempre que esta parte, que era japonesa, fuera rusa. Entonces, en el año 1905 se llegó a un acuerdo y se dividió la isla de Sajalín en 2 partes, la del norte Rusia y la del sur japonesa. Pero ¿qué sucede? Japón
está en la parte equivocada en la Segunda Guerra Mundial. Cuando gana en la conferencia de Yalta, Stalin dice, bueno, cuando se rinda Alemania, a los 3 meses siguientes yo voy a ocupar Sajalín. Sí, sí, de acuerdo, dijeron Roosevelt y Churchill. Y efectivamente, 3 meses después de la rendición alemana, la parte sur fue invadida por Japón y hoy día forma parte de la Federación Rusa. Y luego también las Islas Kuriles, con lo cual toda esta parte que es fundamental para esa vía ártica que piensan hacer los rusos es importantísimo. Bueno, y esta es, ya para terminar, una clásica revista del Día del Mar de Putin. Esto es en San Petersburgo, este es el Palacio de Invierno, donde, ya para terminar, ¿qué sucede con el tema ruso? Lo hablamos mucho Carlos Luis y yo. El tema es que falta mantenimiento, al no haber empresas privadas que compitan para presentar prototipos y modelos, tanto en la navegación aérea como en la marina. Los buques no tienen un control de calidad que deberían de tener. El adiestramiento, bueno, deja bastante que desear. Y hay una especie, no diría que sea un bluff, pero hay mucho de bluff en el material, en la auténtica potencia militar. Por lo menos esa es mi impresión. Bueno, pues con esto ya lo terminamos. Gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta que yo sepa responder, pues nada. Por romper el fuego, hemos comentado muchas veces que la actual Federación Rusa es un gigante con pies de barro, porque la influencia y la importancia que tiene en el mundo está muy desequilibrada con lo que es su verdadera potencia económica. Es decir, la Federación Rusa, potencia latente, en sí, gran parte. pero potencia hoy real. Es decir, hay una potencia latente que si fuera un país bien regido, bien explotado, con la tecnología moderna, pues sería indudablemente una de las grandes potencias mundiales desde el punto de vista económico. Pero si miramos las cifras globales, Rusia es algo menos que España. Es decir, y fíjate la flota que mantiene. Ya no hablemos de las fuerzas terrestres, que hablábamos de 10.000 tanques, no hablemos de las fuerzas aéreas. Parece tal desproporción. Se dice que Rusia gasta más del 25%. Aquí hay personas en la sala que tienen conocimientos más precisos y mejor memoria que yo sobre eso y me corregirán, pero gasta en torno al 25% de su Producto Interior Bruto en defensa, ¿no? Eso aterra, pensando la enorme extensión de Rusia y las enormes necesidades que tiene Rusia de todo tipo de infraestructuras, etcétera, que el gasto se destine a armamento. Y como ha sido siempre mal vecino, yo siempre he dicho, se nota que no soy prorruso, ¿verdad? Pero ha sido un mal vecino, ha sido el vecino matón que ha molestado a todos los que estaban alrededor, en lugar de colaborar con ellos y tener buena armonía que le hubiera quizá proporcionado. Es una sustancia de esa circunstancia que tú decías, que no es un país occidental, tampoco es un país oriental, exactamente Es Rusia. que es Rusia. Y la pregunta, ¿tú no crees que esa desproporción de los medios y la influencia que quiere tener en el mundo es la que ocasiona ese desastre que todo el mundo aprecia en las flotas rusas, con 5 flotas diferentes, en una extensión absolutamente colosal, que se puede decir que es mundial? No es demasiado abarcar, como se dice en Aragón, mucho abarca, poco aprieta. Claro, es que el gran problema que tiene es su tamaño y sobre todo su configuración geográfica. Porque hemos visto las 5 flotas están muy separadas. Logísticamente mantener a tanta distancia, desde el Pacífico hasta el Ártico,
mantener una infraestructura militar naval origina un gasto tremendo. Es decir, ellos han salido muy mal parados en la geografía, en el sentido este, ¿no? De tener que dispersar. Por eso tienen en su propio tamaño, tienen ahí su problema, ¿no? Fíjate que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, España tiene peninsularmente 430 o 440 en combinación, pero España en su pequeñez es un bloque más homogéneo y no tiene el problema de distancias que tiene Rusia y de problema climático, el problema de explotación. Una de las cosas que siempre han fallado los rusos ha sido la logística, que en las confrontaciones militares gana el que domina la logística. Es decir, siempre está en... Ellos aprovecharon las grandes extensiones de territorio para retirarse en tierra quemada. Dicen, ya la logística del que me ataca va a estar debilitada porque yo me voy retirando. Pero claro, cuando llega la guerra de Crimea, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que hacen los aliados, Rusia, Inglaterra y Francia, es que la logística la tienen en el Mar Negro, han dominado el Mar Negro, y el problema para los rusos es que tienen que venir de Moscú y de la zona industrial a combatir en Crimea. Se cambian las tornas. El problema que tiene Rusia es precisamente las distancias y la logística. Ahora, para mí, uno de los posibles centros de tensión va a ser el Mar Caspio también. En el Mar Caspio, Kazajistán, se han descubierto grandes bolsas de gas y de petróleo. Una de las frases que nos puede indicar un poco cómo van los tiros es una cosa que dijo Putin cuando llegó al poder, cuando le preguntaron cuál ha sido el mayor disgusto que se ha llevado en su vida, dice, cuando cayó la Unión Soviética. Entonces, el hecho de recuperar la grandeza perdida, porque yo tengo amigos rusos, ¿no? Y son partidarios de Putin, porque hay ese rescoldo del nacionalismo y sobre todo es como cuando hablamos nosotros de los tercios, ¿no? No, hemos sido grandes, ¿no? ¿Y por qué no vamos a serlo? ¿Y por qué Kazajistán va a explotar individualmente el petróleo y el gas cuando éramos nosotros los que hicimos la infraestructura de carreteras y tal, ¿no? Y se encuentran ahora con ese problema. Pero nosotros, cuando hablamos de los tercios, hablamos de un país que fue efectivamente grande. Sí. Y que con todos los problemas y defectos, con una población de 5 millones, 6, dominó el mundo. Mientras que ellos han sido un país con inmensos recursos, con una población no muy grande, pero nunca han representado, siempre han representado un problema, pero nunca han representado un poder efectivo. Bueno, en tiempo del zar Alejandro I, cuando se inician las guerras napoleónicas y él después del Tratado de Telsin, que es de 1707, que firma con Napoleón, luego lo traiciona y viene la campaña de 1812, en ese momento, después de haber derrotado al ejército de Napoleón, simplemente por el hecho de logístico, porque no aguanta Napoleón en Moscú, claro, tiene que retirarse. Es una sí, victoria. Hay una época en la que sí tiene poder, que es con el Congreso de Viena, que es el único jefe de Estado que asiste al Congreso de Viena, que es Alejandro I, es el único. Entonces sí tiene poder Rusia y tiene implantación. Una de las cosas que le llamó la atención a Churchill en la conferencia de Yalta, hay dos conferencias donde asisten los tres grandes. La primera, la de Teherán, que se hace en el año 1943, donde asiste Stalin también. Son las dos únicas conferencias que asisten los tres. Stalin hasta entonces era el pariente pobre, era el que recibía la ayuda a través del Mar Negro, estaba el sitio de Stalingrado y tal. Cuando vencen Stalingrado, inmediatamente se convoca en el 93, en el 43 se convoca la conferencia de Teherán, viene pletórico. Ya es otro. Ha ganado a los alemanes. Ya se presenta frente a Roosevelt, que es su mejor época, la época desde el punto de vista material y desde el punto de vista militar. En toda la parte de la Guerra Fría, sus científicos de verdad hacen grandes cosas, lo que pasa es que el gran problema es la ejecución material de los grandes planes científicos. Sí consiguen llegar a la Luna, sí consiguen haciendo grandes diseños, pero fallan en la calidad de los materiales que ellos hacen. Pero en esa parte de la historia, lo que es la Guerra Fría, sí, porque vas ahora a Cuba y se quejan, ay, de la carretera que no se hicieron los checos, que no se hicieron
los comunistas que nos lo dejaron a la mitad, pues claro, cuando llegó el 91, desde La Habana a Santiago, esa carretera quedó terminada, ¿no? Entonces, pero en esa época sí tenían peso, ¿eh? No, Por no, lo menos, sí, peso ha tenido mucho más del que le correspondía. Pero Bueno, lo que quiero decir es que en realidad siempre sus grandes victorias han sido pasivas, es decir, pasivas y a costa de unos torrentes humanos, como está pasando en la misma Ucrania. Es decir, yo no sé las cifras porque eso será muy difícil, es muy difícil, muy difícil porque hay una desinformación total y una absoluta. desinformación y una propaganda, pero la realidad es que en la Guerra Mundial los alemanes perdieron por la logística y perdieron por el general invierno. En otras ocasiones siempre ha sido una postura en la que Rusia se ha replegado, ha aguantado y ha derrotado a sus enemigos, no porque tuviera un auténtico poder, sino porque Sí, y esa función la ha ejercido a través de la Guerra Fría y ahora sigue creando un temor en el mundo, temor que posiblemente esté muy fundado en algunos aspectos, pero que sorprende en la cantidad de problemas que crea para un país que realmente en sus cifras es... Pero hoy conserva una potencia nuclear Sí, claro. disuasoria tremenda, ¿no? José Luis, de lo que has dicho, Rusia tiene 5 flotas distintas. Sí. Con 5 cinco cuarteles generales distintos. y con... Exacto. Entonces, yo me imagino toda Rusia, que es difícil imaginársela, pero tenemos la flota que está al lado de Japón, Vladivostok, Mar Negro al Caspio, tenemos San Petersburgo y Kaliningrado, y en el mar de Barents no hay nada. En el mar de Barents, bueno, en el mar de Barents tienes Murmansk. Pero es que están incomunicadas todas. Bueno, hay 2 comunicaciones ferroviarias. Una que va ferroviarias. Una que va desde Arcángel a Moscú, son 1.100 kilómetros, y otra que va de Murmansk, que son 1.500. Es decir, hay esa distancia, ¿no? Pero están construyendo a lo largo de la cornisa ártica varios puertos, megapuertos que llaman, hay mucho de propaganda, pero que están construyéndolos porque quieren dotarse de una infraestructura, como dije antes, de la cornisa ártica del norte de Rusia, que es fundamental para ellos. Sí, pero es que ellos se tienen que apoyarse, sus barcos tienen que apoyarse una marina a otra, tienen que dar la vuelta al mundo para apoyarse. Bueno, su comunicación va a ser por el Ártico. Por el norte, sí, bueno, por el Ártico. Por el norte, por Mar de Bering. Claro. Por la zona de Bering, pero... No, por ahí. Pero eso está todo... Eso es fundamental, para ellos es básico. Ahí estará. No, una pregunta era referente a esto mismo. Dicen que la tendencia actual de las armadas rusas es potenciar toda la zona del círculo polar ártico. Sí. Esto ya no hay que remontarse ahora, hay que remontarse que la primera reivindicación que cogió el Consejo Ártico en 1996 creo, fue que Rusia, que todo lo que era la cresta del Lomonosov, que es una cresta que considera que es territorio suyo, la reivindica como suyo. Sí. Ahí hay un punto de fricción grande. Y hay un punto de tensión muy grande en el aspecto que dicen que va a reforzar toda su flota, puesto que si se le concede ese territorio, que ahora parece que también está... está en litigio. Pero bueno, Trump, la reivindicación de Estados Unidos ya viene después de la Segunda Guerra Mundial. Truman ya quiso comprar Groenlandia. En el año 46. Sí, nada más acabar la Segunda Guerra. Porque estaba bajo dominio entonces americano, porque firmaron cuando la invasión de los alemanes a Dinamarca con los americanos creo que firmó un acuerdo de defensa de Groenlandia. Y hicieron la base de Thule. Hicieron la base de Thule, actualmente la de Fisher. Sí. Entonces, es cierto que se va a potenciar toda la zona norte sin duda rusa, y va a olvidar a una parte de las otras 4. El problema es el tamaño. Pero yo no sé, ojalá yo pudiese,
pero los tiros van por el Ártico, van por el Ártico. Sí. Vladivostok tiene potencia suficiente. De momento van a mantener flota submarina porque tienen un enemigo potencial que es el arco del archipiélago japonés que está justo enfrente de Vladivostok. Es decir, las aguas que por cierto tienen hielos también, aunque hoy día ya con el cambio climático, tanto en el Ártico como en Vladivostok va disminuyendo la capa de hielo. Los rompehielos más potentes pueden romper perfectamente una capa de hielo de 70 centímetros y más de profundidad, con las pruebas Mayer, son pruebas curvas que montan por encima y van como sacabocados abriendo el camino. Pero no, para mí no cabe duda que el punto de inflexión va a ser el Ártico. Y ahí está. China está interesada. China está interesada. Sí, claro. Esta reivindicación de Estados Unidos, precisamente porque hay un conflicto muy gordo en el dominio ruso-chino de toda la parte. Y Estados Unidos quiere tener no solamente la base de Túnez, que al fin y al cabo es un acuerdo con nuestras bases que tenemos, sino que quiere la soberanía para tener carta abierta para poner una infraestructura militar en Groenlandia multiplicada por 10 o por 20, ¿no? Porque el punto de fricción va a ser el Ártico, no me cabe la menor duda. Y China ya, bueno, se hizo el Consejo Ártico, los 8 países, que son Canadá, y los agregados que entre ellos Italia, no sé por qué, bueno, observadores se les llama, y están en el Consejo Ártico, pero son los 8 países que están interesados. Pero los 3 países realmente que tienen un interés grande en el Ártico son Estados Unidos, con Alaska y Groenlandia, Rusia, evidentemente, porque es la que tiene la mayor extensión de tierras árticas, y China. China porque pretende que el comercio de sus manufacturas que vende a Europa, el puerto principal es Rotterdam, pero tiene que pasar, aunque en millas, a lo mejor es más corto, pero les es mucho más ventajoso que hubiese un camino abierto por el Ártico, en buena relación con Rusia, y fuera hasta Rotterdam. China ya está explotando las minas de Groenlandia. Pues claro, y muchas más cosas más. Sí. China, el peligro que tiene, fíjate, yo hace años estuve en Nueva Caledonia, cuando se celebraban las elecciones para ver si tenían la independencia, estábamos hablando del Pacífico, ¿no? Y los chinos estaban detrás. Es decir, pretendían que los canacos estos, o como se llamen, los independentistas de Nueva Caledonia, en Numea, que había una campaña, me acuerdo que había una campaña electoral, yo preguntaba, ¿qué piensan votar? Y tal, ¿no? Alguno por ahí me contestaba, China estaba deseando que quedase libre e independiente Nueva Caledonia para ocupar el sitio, porque también le interesa el Pacífico. Bueno, los escandinavos, en teoría, tanto Suecia como Noruega, como Islandia también, como Finlandia, pues forman parte del Consejo Ártico. Claro, y no tienen nada que decir. ¿No? Dicen, pero Nada, no. Son pacifistas. decir dicen. Claro. Tampoco Claro. En el Consejo Ártico, por territorio, el que más territorio te ocupa es Rusia, después Canadá, después Noruega, y el que menos tiene es Estados Unidos, que tiene un piquito Tiene Alaska, de Alaska. Tiene Alaska. Sí, pero por eso quiere Groenlandia también. Por eso tiene un piquito solo. ¿Y los daneses no tienen nada que ver con Groenlandia? Bueno, claro, es que Groenlandia, pero forma parte de Dinamarca. Dinamarca es la que tiene. Pero claro, es lo que nos pasó a nosotros con el imperio cuando hablamos. Teníamos grandes estados, pero no teníamos demográficamente gente suficiente. Mira, aunque sea aparte, cuando coge la independencia México y Santana se deja arrebatar California y tal, cuando se estudia el tema, resulta que la inmigración americana que entraba en California había un mexicano por cada 10, o sea, 10 americanos por cada mexicano. Es decir, demográficamente ya habían vendido el tema. La guerra lo que hizo fue precipitar, la independencia de Texas, claro, en todo el sur, pero una inmigración anglosajona tremenda.
tremenda. Tres cosas. La próxima conferencia será con nuestros amigos los buceadores sobre buceo en el mes de marzo. Se os expondrá con tiempo el programa, etcétera. Siempre es una conferencia muy interesante porque el Club de Buceo Zaragoza, de la mano de Esteban, es siempre puntero en toda clase de actividades, tanto el buceo bajo hielo como en otros muchos múltiples tipos de buceo, siempre en primera línea. Segundo, ¿os acordáis que tuvimos en noviembre aquí a Paula y a Pedro? Paula y Pedro han estado en la campaña antártica. Paula comandó el desafío Pelayo en la Antártida con 5 mujeres que habían padecido cáncer. Una de ellas estuvo aquí, Marta Castillo, que también a su vez era hija de un navegante querido y nieta a su vez de un gran precursor de la náutica deportiva aquí en Aragón, que era José Fernández Pérez, que es hoy olvidado, casi olvidado, pero que es de justicia decirle que los grandes inicios de la náutica deportiva en los 60 en Aragón fueron debidos a él, en los que nos pusieron en la primera línea en recursos intelectuales, no digo tanto materiales, en la náutica deportiva y pesquera, y que nos avisaron de que iban a iniciar una vuelta al mundo. Esa vuelta al mundo, en principio, se trataba de una vuelta al mundo clásica por los grandes cabos, por el Cabo de Buena Esperanza, el Lewin y el retornar por Hornos. Pero se lo han pensado mejor, y como están de moda los grandes pasajes del norte, van a intentar, están preparando y la van a intentar a partir de diciembre, la vuelta al mundo sobre 180 grados. Lógicamente estamos hablando de latitud, es decir, van a bajar a la Antártida, van a pasar por Buena Esperanza de regreso de la Antártida, van a subir a los grandes pasajes, van a atravesar por los pasajes y van a retornar, no sé, lo tienen que precisar, si finalmente harán los 2 grandes pasajes y retornarán por el Cabo de Buena Esperanza. El proyecto es muy interesante y es un proyecto que lo hacen amigos que están en esta nueva generación de gentes de la náutica deportiva que están en primera línea. Yo os enviaré a través de los correos electrónicos y a través de los WhatsApp, etcétera, una especie de resumen de la aventura que ellos pretenden y piden voluntarios. Claro, estamos hablando de alpinismo de altas cumbres, estamos hablando de navegación de personas con grandes facultades físicas, pero piden voluntarios y piden colaboración con empresas, con entidades para posibles patrocinios. Bueno, cada uno de la comunidad que formamos aquí en Aragón y de otras partes de España en las que yo intentaré publicitarla, en lo que podamos ayudarles, y que sepáis que hay para los más aventureros, para los más arriesgados. Lo haremos difusión también entre los cuerpos de defensa, etcétera, que lógicamente, siendo Zaragoza una plaza de primer nivel de la defensa en España, pues tendrá personas preparadas que a lo mejor, si sus posibilidades del servicio se lo permiten y las autoridades lo autorizan, podrían embarcarse con éxito en algo que va a ser muy interesante. Y pues nada, agradeceros mucho y agradecerle a la última conferencia.